Bueno, hola a todas, todos. Muchísimas gracias por venir. Nos vamos a poner un poquito así, que si no vamos a dar dos... Sí, porque es que a alguien le damos la espalda, o sea que... Pero bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, como siempre, a Circus y al Despacho Ontier, que gracias a ellos podemos disfrutar de estas instalaciones tan maravillosas. Y gracias especiales a nuestra querida Flor. ¡Ay, qué vergüenza! Que Flor es la que, gracias a ella, tenemos la suerte de contar con Charo hoy aquí y que nos ayuda muchísimo siempre en todas las cosas de la Fundación. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener a nuestra querida Charo. Hablaba con una amiga muy jovencita y le decía, bueno, es que claro, tú eres de otra generación, pero para las mujeres un poquito más mayores, Charo es todo un referente en la historia del periodismo y de las revistas femeninas. Y la verdad es que tener la oportunidad de que nos cuente todo lo que ha vivido dentro no solo del mundo de las revistas femeninas y de la moda, sino también pues, como escritora y bueno, periodista y de todo, pues es un lujo. Así que vamos a empezar con una presentación. Yo voy a hacer un poquito, que me da una vergüenza tremenda porque me pasó el mes pasado con Celia, pero encima ahora yo soy la osada que hago la entrevista a la superperiodista. Pero bueno, así que vamos a ir aquí poco a poco. No, nada. Yo creo que... Mira, la primera es recordaros a todos, si os apetece colaborar con la Fundación, tenemos un número de Bizum que nos habilitó Banca March, que es donde nosotros tenemos con el banco con el que trabajamos. La Caixa. Intentamos que el número fuera parecido al de la Fundación, pero si os apetece colaborar, pues bienvenido sea, porque cualquier ayuda siempre viene bien. Pero bueno, y ahora ya pasamos. ¿Quieres que pase yo? Porque tengo aquí... Vale. Bueno, no, sí. Perfecto, pero como tengo yo aquí algunas preguntillas que te voy a hacer de la que empezamos... Más cómodo. Mucho más cómodo. Bueno, buenas tardes. ¿He dado bien? Aquí, bueno. Este es un poco, yo un poco lo que quería preguntarte, que es lo que yo siempre digo a toda la gente que viene, es ¿por qué decides estudiar periodismo? Pues eso es casi te diría que es la pregunta del millón, porque es la pregunta, que es la pregunta de verdad en mi caso, la complicada. Y es que yo estudio periodismo porque en realidad yo no quería estudiar periodismo, yo quería ser gimnasta. Y es verdad. Y entonces cuando le dije a mi padre, que es periodista, que yo quería ser gimnasta, que era muy buena gimnasta, he de decirlo, pues me dijo, bueno, está fenomenal, pero no vas a vivir de tu cuerpo toda la vida. Y entonces, claro, caí en la cuenta de que efectivamente eso no era algo que duraba para siempre. Y entonces él me dijo, fenomenal, puedes estudiar educación física. Se estudiaba además en aquel momento interna, pero tienes que hacer otra carrera. Y entonces me lo pensé 2 veces y dije, pues va a ser que no, que la gimnasia la puedo seguir haciendo en el gimnasio y voy a estudiar periodismo. Entonces yo tenía un hermano, digo tenía porque el pobre está arriba, que era como mi alter ego y éramos un poco como si fuéramos mellizos, aunque nos llevábamos 16 meses y él era, o sea, yo era la gimnasta, yo era como la física y él era el intelectual, ¿no? Y él dice, pues yo voy a estudiar periodismo y tal. Y entonces, pues yo también. Y entonces, pues realmente empecé a estudiar periodismo y a los 2 meses estaba entusiasmada con el periodismo. A los pocos meses tuve la inmensa suerte de que mi carrera profesional topé con un asturiano, con Lalo Azcona. Entonces Lalo es amigo de mi padre, él siempre dice, ay, tú eres como mi hermanita pequeña. Y en aquel momento Lalo era periodista, ejercía como periodista
y empezó a encargarme, que era un insensato, porque empezó a encargarme entrevistas y reportajes, pues cuando yo tenía 18 años, que hay que ser osado, ¿no? Y creer, ¿no? Y la primera entrevista que hice se la hice a Gloria Fuertes. Anda, qué maravilla. Y bueno, a partir de ahí empecé a entusiasmarme. Tengo que decir que, claro, era muy pequeña, más infantil que no sé. Mis lecturas, porque mi hermano era el que leía todo lo más tal, mis lecturas eran Los 5 y los 7 secretos y Las Torres de Maslow. Claro. Que me imagino que os sonará a algunas. A todas. Y luego ya empecé a leer en la facultad y mucho, ¿no? Y soy gran lectora, pero quiero decir que no era una intelectual, que no era tal, pero yo creo que soy la prueba fehaciente de enamórate de lo que haces, ¿no? Y me enamoré de lo que hacía, creo que es la mejor profesión, que es una profesión maravillosa. Y claro, era un momento en que ahora todo es fácil porque todos tenemos un móvil y llamas para concertar una entrevista, tal. Yo en aquel momento tenía que cruzar la avenida Complutense, ir a una cabina telefónica que, gracias a Dios, normalmente estas cosas las cuento con niñas que me miran como así. Lo cuento a gente que bueno, pero me mira sabiendo de lo que hablo. Las cabinas telefónicas. Entonces tenía que cruzar, irme a la cabina telefónica que había entre farmacia y medicina. O sea, en periodismo no había cabina telefónica. Había un bar, eso sí, pero no había cabina. Y entonces, pues claro, era, no, que quiero ya entrevistar a tal, no sé qué. Sí, no, pero llame usted dentro de 10 minutos. Y era como, dentro de 10 minutos estoy en clase. Y no podía ir a clase. Y entonces llegaba a casa y lloraba mucho y decía, pero esto no puede ser, porque no tal. Y mis compañeros están en el bar y yo estoy yendo a la cabina a llamar por teléfono, ¿no? Y gracias a mi madre, que me insistió muchísimo y me dijo, oye, pero tú querías esto, ¿no? Sí. ¿Lo tienes, no? Sí. Pues vale, venga, para adelante. Y nada, y luego, pues, como he sido siempre una empollona, pues todo salió más o menos rodado. ¿Y qué fue lo que más te gustó de tu carrera? Bueno, yo creo que soy un animal social y a mí lo que más me gusta es conocer gente, conocer cosas nuevas, enterarme de cosas especiales y contarlas, ¿no? O sea, creo que los periodistas al final somos cuentacuentos, ¿no? Algunos cuentan más cuentos que otros, pero somos muy cuentacuentos y a mí me gusta eso, contar, ¿no? Contar lo que he aprendido, contar lo que he sabido. ¿Y tienes o tenías en su momento cuando estabas en la facultad o luego posteriormente a lo largo de tu carrera algún referente femenino en el periodismo que digas? Claro, yo quería ser Oriana Falacci en España. Claro. Quería ser corresponsal de guerra, quería ser eso, quería ser Oriana Falacci, ¿no? Pero ponemos la primera diapo. Mira. Y espérate, a ver si estoy dando mal. Es que es una diapo muy, muy mala, porque no he encontrado otra cosa. Yo no tengo, o sea, el síndrome de... ¿cómo se llama? El de los que guardan las cosas. Diógenes. De Diógenes, y yo no tenemos nada que ver. Entonces yo lo tiro todo. Con lo cual no encuentro nunca referentes y tal. Y claro, yo nací ahí periodísticamente hablando, en aquella revista que se llama Dunia, que puso por segunda vez una asturiana en mi vida, María Eugenia Alberti, de la que casi todo lo que supe lo aprendí con ella. Y digo que aquí nací yo porque fue el primer número que yo recuerdo en el que trabajé, ¿no? De la revista Dunia. Claro, cuando yo enseño esto y digo esto, ya no tengo que enseñar el carnet de identidad, porque ya se ve un poco de qué pista salgo, ¿no? Pero es la pura realidad. Yo estaba también, gracias a mi padre y gracias a una compañera de él que trabajaba con él en el periódico,
dijo, oye, pues he visto que tu hija tal, yo siempre estaba en el periódico y en el archivo buscando información sobre cosas para las entrevistas y los reportajes que hacía, ¿no? Y entonces dice, ay, os estaba echando de menos. Entonces dice, pues he visto que tu hija está siempre aquí y tal, no sé qué, y resulta que hay una revista que es de unos españoles, pero que la compran unos alemanes y que pasa de ser mensual a quincenal y están buscando gente, ¿no? Entonces yo estaba en cuarto en periodismo y me contrataron. Me contrataron además bastante bien. Y empecé en aquel número con una serie que se llamaba La Enciclopedia de la Píldora de la A a la Z. Solo diré que yo no podía contarlo en mi casa. Porque, a ver, luego sí, ¿no? Exagero un poco, pero era generar unas conversaciones un poco incómodas, ¿no? Y bueno, pero tuve la suerte de estar en esta revista, de formarme ahí, de acompañar con la revista a todo lo que fue el movimiento pues más importante que hubo en la moda española, ¿no? Con bueno, pues campañas que en los años 80 que se hicieron para fomentar la moda española, con estas campañas que era moda española, ámala, tócala, no sé qué, o sea, era como un momento efervescente, era un momento donde, bueno, pues acompañamos de alguna manera el cambio en nuestro país, ¿no? Y aprendí muchísimo. Y hice muchas entrevistas, a personajes nacionales, a personajes internacionales, a Jeremy Irons. Lo digo, sabía. No, a gente muy interesante, y sobre todo aprendí a hacer un periodismo que, aunque fuera un periodismo de moda, era periodismo, ¿no? Y no era Oriana Fallaci, no podía ser Oriana Fallaci, pero podíamos hacer algo que tenía que ver con el feminismo, aunque entonces el feminismo no estaba bien visto. Quiero decir, y tampoco sabía yo muy bien, de hecho había ido a un par de reuniones en la facultad de mujeres feministas y me había ido espantada, ¿no? ¿Puedes? Porque espera. No, puedo, gracias. Entonces, no sabíamos que estábamos haciendo eso, pero en el fondo estábamos haciéndolo, ¿no? No sabíamos que estábamos trabajando por lo que ahora se dice de empoderar y todo esto, pero lo estábamos haciendo, ¿no? Y realmente, pues en Dunia, como decía, en aquel momento había revistas, pues muy pocas revistas de moda. Había, por supuesto, Telva, ¿no? Pero Telva era una revista que se había quedado un poco todavía, como luego evolucionó muchísimo, pues había quedado un poco como más para amas de casa, ¿no? Con todos mis respetos, quiero decir, pero que nosotras, bueno, pues éramos jóvenes aguerridas. Yo además tuve la inmensa suerte, por ejemplo, de que aprendí toda la parte de corrección de estilo del poeta Pepe Hierro. O sea, claro, en aquella época, bueno, ahora también vivir del periodismo es complicado, ¿no? Pero vivir de la poesía todavía es mucho más complicado, digo, vivir, ¿no? Y entonces trabajaba en Dunia, trabajaba por la tarde en Radio Nacional y nos leía las poesías que iba a leer en Radio Nacional y las poesías que iban a formar su poemario, ¿no? Quiero decir que tuve una suerte increíble. Y tuve la suerte de estar en un mundo que estaba acompañando ese cambio en el país. Iba a decir antes que pues existía Telva, pero yo tengo un amigo que es un periodista que escribía entonces en Diario 16 y luego pasó por El Mundo y ahora está en El Español, y que es Manuel Hidalgo. Y Manuel escribió una columna que siempre recuerdo,
que no la tengo guardada. No soy como Flor, que guarda los recortes, yo no, nada. Pero recuerdo, porque es que decía, la chica Dunia, porque se generó el genérico de chica Dunia, ¿no? La chica Dunia es como la chica Telva, pero con la píldora en el bolso. O sea, éramos lo más, ¿no? Éramos las modernas, pues eso, acompañamos toda la época de la movida, toda la época pues, la llegada de la democracia, ¿no? Pues Almodóvar. Era un momento en el que, bueno, pues hacíamos muchos especiales. Y si ves la imagen de Telva, pues todavía era una imagen como más conservadora, si quieres, ¿no? Era un momento, había en la diapo anterior una imagen de una portada del País semanal, y, que es como muy naif, pero el País semanal entonces hacía 2 portadas seguidas de moda, ¿no? Quiero decir, era un momento en el que la moda era importante para el país. Es una pena que luego no se hayan continuado este tipo de campañas, ¿no? Como para favorecer el consumo, sobre todo el consumo de moda española. Pero en aquel momento sí que fue, bueno, se decía aquello de estudias o diseñas, ¿no? Todo el mundo era la eclosión del diseño, de la estética, de la moda, ¿no? Hubo unos desfiles que hizo el Ministerio de Industria fuera de España, en Italia, y por ejemplo Sibila, ¿no? Me imagino que todas os sonará Sibila. Pues Sibila puso en pie a los milaneses, ¿no? Que poner en pie a los milaneses es muy, vamos, es casi imposible, ¿no? Bueno, pues ella los puso en pie, ¿no? Quiero decir que era un momento en el que España vivía cosas muy interesantes desde el punto de vista de la moda. Y llegaron las revistas internacionales. En los años 90, a finales de los 80, hubo un cambio de legislación que permitió, o sea, que eliminó los aranceles para las publicaciones extranjeras. No podían venderse, o sea, sí podían venderse, pero los aranceles eran altísimos y entonces no merecía la pena, y no había, pues fuera de España existía, por supuesto, Vogue desde finales del siglo XIX, por cierto. Existía el desde el año 47, me parece, después de la Segunda Guerra. Existía Marie Claire, quiero decir, pero en España estas revistas van llegando a finales de los 80. Primero llega Marie Claire, después llega él, y luego llega Vogue, que llega y cierran porque era un momento en el que tampoco, o sea, había mucha moda, pero no había tantos periodistas de moda, ni había tantas periodistas de mujer. Y la empresa que publicó el Vogue en ese momento, pues no era muy seria, y no me acuerdo ni a quién cogieron, pero era una directora que no era periodista ni nada de nada. Y entonces, bueno, pues estuvo un tiempo, luego cerró y luego ya volvió a salir. Pero todo esto ocurre desde el 85 para adelante, ¿no? Es decir, en el fondo, si nos damos cuenta, hace muy poco tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Dunia y la empresa alemana, que era una empresa fantástica, que era la empresa G+J, ¿no? No ven venir en el fondo que van a llegar todas estas publicaciones internacionales, que eran de las que vivíamos, porque las copiábamos como si no hubiera un mañana. Claro, no teníamos referentes aquí, ¿no? Entonces, pues llegan las revistas internacionales, llegan las revistas con una fortaleza, con unas imágenes brutales, con fotografías maravillosas, con un saber hacer
muy importante, con un deseo, porque claro, todo ocurre al mismo tiempo empiezan a abrir las tiendas de Chanel, las tiendas de Dior, que no estaban, las tiendas quiero decir, todas las grandes marcas internacionales empiezan a venir a España. Teníamos Loewe en España, pero Loewe en aquel momento no era una marca como se dice ahora cool, ¿no? Era cuero y perfumes, pero poco más, ¿no? Entonces llegan estas revistas internacionales con muchos acuerdos publicitarios hechos con la matriz, ¿no? Cosa que pues nosotros en Dunia no teníamos. Y entonces eso, yo la verdad es que creo que veo que el barco va a empezar a hundirse y me marcho. Y estoy unos años fuera de la prensa femenina. Me voy de redactora jefe a una revista que para mí era mítica como periodista, que era Geo. Tengo mi primera hija y cuando estoy de permiso de maternidad de mi primera hija, me llaman de una revista de viajes y me ofrecen la dirección. Y entonces eso fue la verdad es que estuvo fenomenal. Pude no haberme ido, porque cuando fui a ver a mi consejero delegado para decirle que me iba, me dijo, pero hombre, te acabas de ser madre. ¿Cómo te vas a ir ahora a dirigir una revista? Acabas de ser madre, dedícate a tu hija. Y yo tenía bastantes ganas de irme a dirigir una revista, pero claro, o sea, es que me lo puso en bandeja de plata y me marché. Y esa valentía, porque es verdad que acaba de ser madre y que bueno, pues era un poco, pues que yo me he ido muchos días a trabajar sin haber dormido, nada. Aquello, pues en el fondo me vino fenomenal porque me sirvió después para dar el salto a dirigir el EL. Esa fue mi primera portada, que contravenía todas las normas de las publicaciones. Llevaba gafas de sol, las publicaciones normalmente lo que te decían es que había que mirar a los ojos, tenía un gesto así como... y vendió lo que no está escrito. Y digo que fue la década prodigiosa, los años 90, y para mí fue muy importante porque aprendí de una publicación internacional. Además, bueno, pues practiqué mi francés, que no está mal. Y fuera de bromas, aprendí mucho porque era una gran marca, es una gran marca, y sobre todo porque era mi marca. O sea, el EL en Francia es semanal y yo la había leído y bueno, la he seguido leyendo hasta hace nada, todas las semanas, ¿no? Era la publicación que a mí siempre me había gustado, porque era una publicación muy buena, con muy buena moda, muy moderna, pero también con una visión de la mujer muy completa, ¿no? Y muy un poco reivindicativa también. Y bueno, pues seguía un poco lo que habíamos empezado en Dunia, ¿no? Bueno, no en vano, en Dunia copiábamos el EL muchísimo. Y lo que pasa es que en España era mensual, entonces, bueno, pues era un poco diferente, pero fue una publicación. Con el EL nos trajimos, por ejemplo, a Karl Lagerfeld, el que ha sido director creativo de Chanel, que era fotógrafo, y hicimos una exposición de fotos en el Palacio de Velázquez en Madrid. Con él quiero decir que empezamos además una línea importante que luego hemos hecho y se ha hecho mucho en las revistas, de hacer eventos más allá de la propia revista, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendí toda esa parte internacional que luego continué en otras revistas. Y perdóname que te interrumpa aquí, no. O sea, ¿dirigir una revista es ser el CEO de una empresa? Sí. De hecho,
doy un salto al futuro, ¿no? Pero claro, yo después de leer dirigí más publicaciones y yo decía, jo, la gente se cree que ser directora es hacer titulares de portada, ¿no? Y decir esto sí, esto no, esto no. Y al final, bueno, pues es llevar una cuenta de explotación. Claro. Y un presupuesto y un equipo. O sea, en el EL yo tenía 30 personas, que dirás, pues tampoco es para tanto, pero sí. O sea, en tu mano estaba, por ejemplo, contratar a una periodista. En mi mano estaba contratar a una periodista. En mi mano estuvo que esta es de abuela cebolleta. En mi mano estuvo que cuando yo llegué, el consejero delegado me dijo, tienes que conseguir que las redactoras utilicen el ordenador. Porque usaban la máquina de escribir. Pero además, las muy brutas tenían unas máquinas eléctricas superferolíticas en unas cosas de ruedas, ¿no? En unas mesitas de ruedas, y encima de la mesa el ordenador. Y yo digo, pero estas están enajenadas. Y, o sea, nosotros llevábamos usando ordenadores hacía mucho tiempo. Y entonces, nada, les dije a los pocos días de llegar, digo, oye, ¿alguna tiene algún problema con el sistema, con los ordenadores? ¿Necesitáis aprender algo? ¿Tenéis alguna duda? No, ya nos dieron un cursillo y tal. Y digo, vale, mañana pasan a retirar las máquinas de escribir. Y entonces, bueno, pues eso, quiero decir, al final es, pues, y decidir, y de repente que te llamen, que la maquilladora se ha vuelto loca, ¿qué pasó? En Marbella, y ha destruido la habitación del hotel en el que estaba. Y entonces, ¿qué haces, no? Porque, pues tienes que hablar con el hotel, con la estilista, que dices, tía, pero ¿cómo has llevado a esta loca de maquilladora? En fin, quiero decir que al final, sí, efectivamente eres un poco CEO. Entonces, que era lo que iba a decir, como me di cuenta de que eso no se sabía o eso no... Dije, jo, pues... y como siempre me ha gustado estudiar, pues me metí a hacer un PDG, un programa de dirección general en el IES, muchos años después. Por eso, porque de repente era como, oye, pero si yo soy una directora general, si yo estoy aquí y tal, y estoy manejando un presupuesto y eso nos parece, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hice, ¿no? ¿Y se parece en algo una edición, vamos, una revista a lo que luego vimos en la famosa aquella película del Diablo se viste de Prada, ¿te acuerdas? Con Meryl Streep. No, pero Vogue es muy parecido. No, lo que pasa es que luego o sea, hubo unos años en los que efectivamente las publicaciones eran un poco... O sea, ahora se ha normalizado todo, porque como son todas pobres... Pero hubo unos años, pues a finales de los 90 o así, que había una competencia feroz, había una competencia sobre todo, bueno, pues por la publicidad, ¿no? Y entonces la gente de unas publicaciones no se hablaba con otras, pero por ejemplo, en el EL yo aprendí una cosa muy buena, que es a sindicar contenidos, es decir, como éramos muchas ediciones internacionales, pues de repente, claro, te llegaba a Alemania y decía, vamos a hacer una entrevista a Claudia Schiffer, ¿no? ¿A quién le interesa? Entonces, claro, si se unían 10 ediciones, pues la página te salía a peseta. Claro. Y eso lo aprendí allí. Bueno, pues en Vogue era todo lo contrario. Era como que si las americanas hacían... algo muy bueno, pues no se podía pasar a España, o a las italianas tenían que pasar 3 meses, que era como, o sea, ya cuando han pasado los 3 meses ya ha cambiado la temporada y ya no me vale, claro, ¿no? Y entonces Condé Nast, que es la editorial de Vogue, hubo una época en la que, no te digo que lo del diario se viste de Prada, pero un poco parecido, y luego era como... Te salía un grano y era como, esto no es Vogue. Era como, ya, pero la hormona es la hormona. En Vogue o en... donde sea. Sea, ¿no?
no era todo como muy así, muy poco natural. En el fondo, luego lo que pasaba es que las publicaciones, eso, al final repercutía en la publicación. Quiero decir que al final revistas como Vogue, que todo el mundo dice leer, pero que nadie compra, o ni compraba, pues porque en el fondo, bueno, a lo mejor las comprabais muchas de aquí, pero en general no era una revista muy vendida, pero sí tenía mucha fama, ¿no? Y entre otras cosas yo creo que es porque creaba una especie de barrera entre la publicación y la lectora, ¿no? Que por un lado por un lado hay una parte de ensoñación en estas publicaciones que es muy bonita, ¿no? Que es la de voy a irme a las Bahamas, pero claro, si la página 1 son las Bahamas, la 2 es Prada, la 3 es Chanel, la 4 es el Spa, no sé qué, y la 5 es como, bueno, yo soy una poecilla, ¿no? Porque además en estas revistas yo creo que, o al menos, igual es mi percepción, pero sí que, o sea, por ejemplo, Vogue sí que ha sido una revista donde sus directoras se han convertido en auténticos personajes medios. O sea, bueno, Anne Wintour, por supuesto. Anne Wintour, pero nada más. La francesa, ¿cómo se llamaba esta? Ah, sí. ¿Cómo se apellida? Karine Rothschild. Esa. Sí, pero fíjate que al final, sí, no, es un personaje y Emmanuelle Dahl, que es la que le ha continuado ella también. Y es verdad, sí. Quizá más a lo mejor que otras publicaciones, sí, totalmente. ¿no? Han sido más estrellas ellas, sí. También porque una de las cosas que si quieres pasamos también, una de las cosas que aprendimos en, bueno, esto de Telva es porque al final, esto se puede pasar porque no. Lo que pasaba en Vogue es que esta parte comercial y esta parte como de hacer eventos fuera, de hacer exposiciones, de hacer desfiles o colaborar o tal, bueno, pues esto se hacía mucho ya, era una publicación en eso muy pionera, ¿no? Y entonces eso, claro, pues daba una visibilidad a las directoras que probablemente las otras estaban más en el despacho y no eran tan conocidas, ¿no? Bueno, así fue evolucionando, por ejemplo, Vogue. Yo en esta época estaba como esta no soy yo, es Anna Wintour. Aunque tengo una amiga que me dice, tú eres como la Wintour, como la Wintour española. Y no, iba a decir que, bueno, yo tuve ahí unos cambios de vida tal y acabé como directora adjunta en Vogue 2 veces. Una vez, o sea, me marché para tener, no para tener, pero coincidió que tuve mi segunda hija y mantuve una relación con ellos siempre como una colaboradora un poco estrella, ¿no? Y luego volví como directora adjunta y tuve la mala suerte de tener una directora que se creyó que era un Wintour y yo me marché. Pero la verdad es que fue una gran decisión. Bueno, y lo que iba a contar es que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que surgieron en los años 90 son los años de las top models, ¿no? Son los años de los grandes desfiles internacionales, son los años donde Versace sacaba a las 9 grandes modelos, ¿no? Donde, bueno, pues era todo, ellas sí que eran unas estrellas, ¿no? Pero surgen otras tops que son estas directoras que se convierten en personajes públicos. Bueno, pues por ejemplo, claro, es que Anne Wintour, pues todo lo de la Gala Met, ¿no? La Gala Met existe desde los años 70, pero la que realmente pone en valor la Gala Met, la gala del Metropolitan, que al final el Metropolitan hace esa gala para conseguir fondos, ¿no? Pero la que pone en valor la Gala Met es Anne Wintour con la fiesta de Vogue. Y además, o sea, por ejemplo, en las fiestas que hacen las revistas, pues hay un patrocinador principal, imaginemos Louis Vuitton,
pues ya no puede haber otros patrocinadores de otras marcas, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues como que empaña cualquier otro patrocinio. ¿Qué pasa con la Galamed? Que puede estar como patrocinador Gucci, pero Anne Wintour ir de Chanel, vestida de Chanel, y todo el elenco de invitadas, pues ir con ropa de tal. Y si una revista hace una gala, normalmente las otras revistas no publican nada. Y en cambio, con la Gala Met, bueno, porque han sido listos, no es la Gala Vogue, ¿no? Es la Gala Met, pero que la organiza Vogue. Y bueno, pues han sido muy inteligentes porque eso lo que hace es que todos los medios hablen de la Gala Met, de cómo iba fulanita, de cómo iba menganito y tal, ¿no? Bueno, pues eso es una manera también muy buena de poner la moda en valor, poner las publicaciones en valor y conseguir fondos, ¿no? Entonces, bueno, decía que tuve suerte, ¿no? Me fui de Vogue por esta especie de Anne Wintour que no lo era, pero tuve la inmensa suerte de hacer la primera web de revista femenina en España, que fue la web de Telva, que se llamó estarguapa.com porque les daba tanto miedo en general, o sea, era el año 2000, y entonces en el año 2000, pues hacer una web, bueno, yo tuve ex jefes que me decían, pero tú estás loca, ¿cómo te metes a hacer una web? Eso no va a ningún sitio, fíjate. De hecho, el dominio sigue existiendo, porque si tú escribes estarguapa.com, te desvía Telva. Sí, bueno, claro. Pero no quisieron llamarlo Telva. Luego, cuando Unidad Editorial compra el Grupo Recoletos en el año 2006, me parece, o 2007, rápidamente cambia a Telva, porque era. De hecho, yo hice estudios con la directora de arte para cambiarlo y para que fuera Telva by estarguapa.com, pero no quisieron, les daba mucho miedo que, bueno, pues que no funcionara y que se cargara la marca Telva, les daba miedo al final, la web era un poco menos conservadora, a lo mejor que era Telva en aquel momento. Y bueno, no querían esa confusión, les daba un poco de miedo. De todas formas, empezó como una web de belleza. Sí, es verdad. Empezó como una web de belleza en el año 2000, pensando que con la capacidad que tenía Telva en el fondo, para que las lectoras compraran las marcas de las que se hablaba en la revista, ¿no? Pues se pensaba que al hacer la web íbamos a poner un enlace, en el año 2000, íbamos a poner el enlace para que compraran el producto. Fíjate. Pero claro, nos encontramos que el Corte Inglés, que era el que tenía prácticamente el monopolio no el monopolio, pero era donde se compraban los productos de bellezas y que tenían las grandes marcas, no quiso, no nos dejó. Y eran grandes anunciantes del Grupo Recoletos. Quiero decir, ahí había. Entonces eso no se pudo hacer, pero en el fondo teníamos una visión muy moderna, muy avanzada. ¿no? Muy avanzada. Muy avanzada. Es que tú has sido pionera en muchas cosas. Bueno, sí, un poco loca. Bueno, pues a lo mejor ese punto de locura te ha permitido lanzarte a. No, pues que he visto, efectivamente, yo creo que he visto en lo que podían convertirse los medios y en la capacidad que teníamos y en esa capacidad de prescripción, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ya llevaba mucha mili detrás, ¿no? Entonces eso me permitió, bueno, yo creo que sí, verlo y sobre todo creérmelo. Pero es verdad que siempre he trabajado con locos también, porque el consejero delegado, que es también un poco mentor, y a quien adoro, Luis Infante, que fue el que me contrató, estaba más loco que yo. Lo que
pasa es que yo le seguía. Y él incluso me dieron stock options, que yo luego ni stock, ni options, ni nada, claro, porque no ganamos nada de dinero, porque él se creía mucho esto de que íbamos a conseguir acuerdos para vender los productos. Bueno, mira, pero también efectivamente que ha adelantado, porque luego al final es lo que ha sido el futuro. Y bueno, pues no, el futuro fue que efectivamente vinieron las blogueras, el blogger empire ¿no? Que al final se ha ido a nada. Vamos rápido porque es que me doy cuenta de que es tardísimo. Vinieron otras revistas internacionales y entonces ya ahí ya sí que hubo un momento en el que sí que se empezó a crear más webs y en el que las propias webs también, sí que consiguieron vender, ¿no? Lo que pasa es que vendían ellas, vendía Paula Echevarría, vendían las blogueras y vendían ropa y vendían absolutamente de todo, ¿no? Sobre todo a través de las webs de Glamour, en Glamour el Zapataki y en el Paula Echevarría, ¿no? Pero bueno, yo tuve también la suerte ahí de dar otro salto mortal. ¿Tienes otra vez? Otro salto mortal. Otra iniciativa pionera. Otra iniciativa pionera pero además es que yo me iba de estarguapa.com, me iba a dirigir otra publicación que salió, pero tuve un golpe de suerte increíble. Y lo cuento porque como hay gente joven también pues lo importante que es atreverse, ¿no? Yo había estado en un proceso con unos headhunters para una revista, pero antes me habían llamado los de Yodona. Por honestidad, cuando me llamaron los segundos, llamé a los de Yodona, que yo no sabía que era para Yodona. Y les dije, oye, es que me llaman para otro proceso, tal, pues sigue porque nosotros hemos cambiado el perfil, tal, no sé qué. Y cuando fui a firmar la carta de compromiso de la otra revista, vi un gesto en el consejero delegado que no me gustó nada. Nada, y dije, te estás metiendo en la boca del lobo. Pero bueno, ya había firmado, ya había dicho en Telva que me iba, tal. Y cuando estaba llegando a mi casa me llamaron los primeros headhunters y me dicen, oye, ¿has firmado ya te vas a la otra tal? Y digo, pues vengo de recoger la carta de compromiso. ¿Pero has firmado el contrato? No, no lo firmes. Y digo, dice, ¿puedes ir esta tarde a una reunión a El Mundo? Y se me pone la carne de gallina. Y digo, pues, ¿es la revista femenina? Claro, porque ellos no me habían dicho nada. Y dicen, sí. Digo, ¿no puedo ir ahora? Y entonces, bueno, pues ya me organizaron una reunión y en 2 días me contrataron, ¿no? Porque yo les dije, oye, es que esto, o sea, no puedo quedar mal con esta gente, que quede fatal, pero bueno. Entonces, Yodona fue lo que había sido Dunia, pero En publicación femenina de periódicos. 20 ¿no? años después, ¿no? Una publicación femenina, bueno, Dunia no lo había sido de periódico, pero quiero decir en la manera de concebir el producto, ¿no? En la manera de concebirlo como un producto de moda, donde la moda invadía la publicación desde la primera, es decir, desde la portada hasta la última página, pero donde al mismo tiempo pasaban cosas que no me gusta la palabra, pero que empoderaban a las mujeres, ¿no? Pasaban cosas que le hablaban a las mujeres de otra manera y a los hombres, porque resulta que El Mundo era una publicación leída por un 65% de hombres y un 35% de mujeres. Entonces, no podíamos expulsarles, o sea, no podíamos hacer que los sábados, porque llegara el Yodona, los hombres dijeran, no, hoy no compro El Mundo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí hicimos artes malabares, hicimos notas de estilo, el libro de estilo sería muy así, pero para tener un lenguaje inclusivo, pero a la contra, o sea, un lenguaje en el que incluyéramos a los hombres.
sin dejar de hablar a las mujeres. Y creo que fue muy interesante y que fue muy inteligente. Y luego pasaron dos cosas. Pasó que al estar ligados a un periódico, eso nos obligaba a tener mucha actualidad. Bueno, aparte que era semanal, ¿no? Entonces, porque las revistas mensuales más o menos se acaban o se cierran en lenguaje periodístico ahora con menos tiempo, pero antes es que se necesitaban 3 semanas para producir la revista, ¿no? Mientras que en Yodona salíamos el sábado y cerrábamos el lunes. Y si pasaba algo muy gordo, yo me camelaba a los de producción para poder cerrar un pliego el martes, ¿no? Entonces, claro, eso nos daba una frescura y nos daba mucha actualidad. Y luego pasó una segunda cosa que... Porque tú ahí, Charo, como directora de Yodona tienes... O sea, decidías la línea editorial. Hombre, claro. Y además, o sea, como si fuera del periódico, pero de la revista. No, o sea, no, y además tengo que decir, y siempre honro a Pedro J. Ramírez, porque jamás, bueno, una vez se molestó con una portada, pero me lo dijo a posteriori. Quiero decir, nunca hubo ninguna intromisión y tuve mucha libertad. Y bueno, y además salió bien, quiero decir que igual si no hubiera salido bien, pues a lo mejor habría habido más intromisión, pero salió bien. Entonces, no, la segunda cosa que iba a decir es que, claro, España, ya sabéis, está súper polarizada, ¿no? Y en temas de periódicos, pues lo mismo. Entonces había los que compraban El País y los que compraban El Mundo. Y poca gente iba a comprar El Mundo porque hubiera Yodona, ¿no? Es decir, entonces yo de repente dije, bueno, pues es verdad que tenemos la inmensa suerte de que con El Mundo tenemos nuestro suelo, porque no tenemos que ir al kiosco a vendernos, sino que ya salimos con el periódico, pero también tenemos nuestro techo, por lo tanto, de esta casa hay que salir por las ventanas. ¿Y cómo salimos por las ventanas? Pues haciendo un montón de eventos, haciendo un montón pues desde un paddle tour hasta eventos por todas las ciudades, la noche de temática de tal, en la fashion, una especie de fashion night out en distintas ciudades españolas. Entonces, bueno, pues eso lo que hicimos fue conectar con la sociedad, ¿no? ¿Y tú te acuerdas de los números, de cifras económicas que tú manejabas como presupuesto? Mira, me acuerdo que cuando yo me fui en el año 2012, Yodona tenía un presupuesto que iba a cumplir de 10,5 millones de euros de publicidad. Madre mía. ¿Y eso comparado con una revista tipo El Vogue? Bueno, Vogue más. Vogue más porque Vogue vendía más caro y luego tenía publicidad por un tubo, ¿no? Pero lo que sí te digo es que en la casa existía el magazine, que era el suplemento de los domingos, y el primer año ya ganamos más dinero que el magazine. Fíjate. Sí, no, eran unas cifras. Y dices tú que sí tenía mando. Tuve mando hasta para poner el título. Porque Pedro J. quería Yo Mujer. Y yo dije, yo me voy. O sea, yo me voy. Yo mujer, yo me voy. Y entonces le convencí, porque nosotros teníamos una hermana mayor, que era el suplemento del diario del Corriere della Sera. Era Iodonna. Y entonces Pedro J. no quería una publicación con nombre, os estoy contando aquí unas interioridades, pero como ya no está en el mundo, él no quería una publicación que tuviera un nombre italiano, porque no quería que se supiera tanto que pertenecíamos a una editorial italiana, ¿no? Y entonces, pero le convencí, le dije, pero a ver, podemos tal Yodona, porque Donna, y le quitamos una N, Donna es la segunda voz, o sea, es mujer, ¿no? Digo, y además nos viene muy bien porque en Cataluña Donna es mujer.
y en Cataluña no vendes un periódico, entonces. Y le convencí. Bueno, luego salieron otras revistas, salió Ese Moda, que nosotras esperábamos, porque en Italia existía Io Donna con el Corriere della Sera y la República delle Donne con el periódico La República, que era un poco como el País de aquí, ¿no? Es un poco. Y entonces esperábamos el primer año, dijimos, van a salir los del País, tal. El segundo, van a salir los del País. El tercero, el cuarto, bueno, tardaron un montón. Y salieron regular porque hicieron una joint venture con The Nast y lo hicieron con Vogue. Aquello no funcionó muy bien. Bueno, al final ha acabado siendo, yo creo que es una magnífica revista, es una magnífica publicación de moda, pero que ha acabado siendo mensual, como por cierto ha acabado siéndolo también Io Donna. Io Donna para mí es tan hija que cuando en plena pandemia me enteré de que dejaba de salir, que ha estado sin salir un año y algo, se me saltaron las lágrimas, porque era como, ¿cómo puede pasar eso, no? Y ahora me da un poco de pena que sea mensual, pero bueno, por lo menos no se ha perdido el título. Yo me fui de Io Donna, bueno, porque tenía ahí un tapón y yo necesitaba crecer. Yo mido unos 64. Todos mis hermanos son muy altos. Yo cuando era pequeña me agarraba al cabecero de la cama y me estiraba a ver si crecía. Y he sido gimnasta, quiero decir, estoy acostumbrada a más, ¿no? Tengo el gen del crecimiento, pero sin crecer. Y entonces yo quería crecer, tal, y bueno, pues vino Planeta, me ofreció un pedazo de contrato para sacar una publicación que existía en 20 y tantos países, que era Grazia, que era una publicación muy joven, muy fresca, en el Reino Unido es muy conocida. Sí. Y bueno, me lancé, me equivoqué. Vamos, no me equivoqué, se equivocaron ellos. Yo no me equivoqué porque hicimos un muy buen trabajo, pero el grupo no tenía el músculo como para aguantar. Hacer una revista semanal cuesta mucho dinero. Y entonces hay que tener un músculo importante y te lo tienes que creer además, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, no entonces aquello se acabó y entonces tuve la inmensa suerte, ahora vamos a pasar. Tuve la inmensa suerte de estar un tiempo haciendo cosas por mi cuenta y de entrar como directora de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Es que todo lo hemos centrado, toda la presentación más en las revistas. La he centrado en las revistas, pero el papel o sea, el trabajo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha sido muy importante también para mí. Claro, es que esa era la parte que yo tenía aquí como escrita un montón de preguntas. Si quieres termino una cosa, o sea, del Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, como soy una romántica del periodismo, me vuelve a pasar un tren buenísimo para irme como directora general de publicaciones del Grupo Z, que lo había comprado Prensa Ibérica, y entonces me fui, hice la pandemia con ellos, hice DCO, hice una reducción horrible del 45% del negocio por la vía de despidos, cierres, tal. Y cuando creía que había echado a los 7 últimos, pues faltaba uno, que era yo. Y vinieron a echarme a mí al día siguiente. Entonces, bueno, esa es la historia de las publicaciones, ¿no? Ya no, o sea, ahora estoy en otras historias más dedicadas a temas de consejos, estoy escribiendo libros, estoy como consejera editorial en El Español, en los verticales de mujer que se llama Magazine y en el vertical de sostenibilidad que se llama Enclave ODS. Estoy muy volcada en los temas de sostenibilidad y bueno, y trabajando mucho. Yo te quería hacer preguntas sobre conciliación laboral. Entonces, tú has ido contando
pues, tuviste una hija, hiciste un parón por no sé qué, volviste, antes cuando íbamos hablando a la hora de la comida me comentabas que conseguiste o hiciste coincidir una etapa tuya trabajando en Francia con... Bueno, sí, teletrabajé en el año 2001, que ahora cuando hay que teletrabajar, pues ya lo hacía en el 2001, ¿no? En París, trabajando para estarguapa.com. Pero tú has visto que el hecho de de haber sido madre ha podido ralentizar de alguna manera o te ha perjudicado en algo tu carrera profesional. Al contrario, me ha enriquecido. Quiero decir, yo soy mejor, creo que soy mejor persona, o lo intento, y que soy más completa gracias a ser madre. O sea, no, pero es verdad que sí que conozco otros casos, quiero decir, y es verdad que tuve la valentía de al consejero delegado decir, chao, ¿no? Probablemente, si me hubiera quedado, sí me habría ralentizado, porque ya estaba partiendo con un hándicap para él, ¿no? Has sido madre, ocúpate de tu hija, ¿no? Probablemente lo que ellos me decían que iba a tener allí en un tiempo no habría llegado tan pronto, y por tanto la carrera hubiera sido pues más complicada, ¿no? Y probablemente, bueno, pues menos exitosa, ¿no? Si es que se puede hablar de éxito. Yo creo que en mi caso no. Y yo siempre a todas las mujeres les digo, bueno, yo me pongo muchas veces una camiseta que me regalaron las del Club de las Malas Madres, que no sé si me imagino que conoceréis, sí. Que es yo no renuncio, ¿no? Yo no he renunciado, sí he renunciado. O sea, hay que tener claro que siempre renuncias a algo, ¿no? Pues a lo mejor pues no siempre llevaba muy bien hecha la manicura, o a lo mejor no veía todas las películas que quería ver, ni todas las exposiciones que quería ver. Antes lo estaba hablando con Flor, ¿no? Tenemos que aprender que nada es gratis, es decir, que todo tiene un coste, un impacto, que se dice ahora, ¿no? Y que no podemos tenerlo todo. Entonces tienes, pues según los momentos de tu vida, tienes que decidir qué haces. Por ejemplo, yo cuando entro en Yodona, yo llevaba una época en la que el horario que yo tenía en estarguapa.com era bastante menor de lo que exigía lanzar una publicación. O sea, lanzar una publicación, contratar a la gente, decidir hasta los muebles, porque no teníamos las mismas oficinas del mundo. Entonces, hasta el suelo, hasta todo, ¿no? Todo. El papel, convencer a Pedro J. de que no se llamara Yo Mujer. En fin, todo eso es un trabajo. Es que había días de salir a las 12 y a la 1 de la madrugada, desde las 9 de la mañana. Entonces yo, claro, como estaba acostumbrada había acostumbrado a mis hijas a que iba a recogerlas al colegio porque tenía un mejor horario, de repente dije, yo a estas niñas no las puedo dejar en medio del curso sin ir a recogerlas, mandando a la chica o metiéndolas en la ruta y tal, cuando además voy a tener que además a mí me habían divorciado, quiero decir que que estaba solo, bueno, tenía una persona, pero quiero decir que no contaba con una colaboración. Y estuve muchos meses que iba a recogerlas, o sea, me iba de la oficina, hacía 12 o 15 kilómetros y me iba a recoger a las niñas al colegio, llegaba a casa, merendaba con ellas. Fíjate, y te volvías a la oficina. Y me volví a la oficina. Hasta que un día dije, es que, claro, porque todo esto es el atasco de General Abascal, o ¿cómo se llama? José Atascal, esas horas horrendas, el jefe llamándote, ¿dónde estás? No, pues nada, no, que estoy volviendo de una reunión. O sea, claro. Y un día dije, me van a echar, me voy a matar, ¿no? Porque luego en cuanto cogía una autopista, y entonces ya dejé de hacerlo, ¿no? Pero quiero decir con esto, no es porque yo me ponga aquí de madre sacrificada y buena y no sé qué, pero que es que hay que elegir, ¿no? Y
y hay muchas cenas a las que no vas o muchas cosas que no haces. Elegir es renunciar, ¿no? Claro, renuncias, pero tan ricamente. Pero ¿y tú crees que ahora, porque tú has comentado, por ejemplo, que esa etapa a lo mejor te pilló, estabas divorciada, no tenías a lo mejor el apoyo de tu pareja en ese sentido, también somos de una generación diferente. ¿Tú crees que las generaciones más jóvenes totalmente tienen más apoyo de sus parejas a la hora de...? Yo creo que hay una corresponsabilidad que cada vez es más normal, está más normalizada, ¿no? Sí, vamos, yo lo veo por mis hermanos más pequeños, lo veo por mi hija mayor. Sí, la corresponsabilidad, o sea, oye, se decide tener hijos y no lo has decidido tú, que eres una desgraciada, lo hemos decidido dos, ¿no? Y por lo tanto dos vamos a... Pero eso es lo que entiendo como normal. Luego, también te digo que las propias mujeres tienen que entender como normal esa renuncia o esas renuncias, y que en los propios trabajos tienen que facilitar. Yo creo que una de las buenas cosas de la pandemia y del teletrabajo es que esa corresponsabilidad se puede facilitar. Puede pasar también que seas la fregona de la casa, ¿no? Pero si todo va bien, yo creo que se facilita. Quiero pensarlo. Y bueno, la verdad es que se nos ha ido el tiempo absolutamente. Yo no sé si que a mí me das un micro y... alguien del público quiere hacer alguna pregunta que os apetezca, algo que queráis. Yo quería preguntarte ya un poco para acabar. Estás ahora muy metida en temas de sostenibilidad. Siempre lo estuve, ¿eh? En Yodón hacíamos, en el 2007, cuando no se hablaba de sostenibilidad, hacíamos las jornadas de moda y sostenibilidad y de diseño y sostenibilidad. Quiero decir, siempre estuve muy involucrada. Y yo ahora lo que quiero es que nos riegues los oídos a los asturianos, porque además tenemos aquí a Teresa, y tú estuviste aquí hace muy poquito en la ceremonia de la entrega de los premios Princesa, y tuviste la oportunidad de entrevistar a Ellen MacArthur, sí. Premio Princesa de Concordia. De Cooperación Internacional, perdón. Cooperación Internacional. Bueno, Ellen MacArthur es para mí un referente. Bueno, primero, ¿qué son para ti los premios? ¿Qué son para ti los premios como no asturiana? Bueno, y periodista. Yo creo que como no asturiana da igual. Quiero decir, es que esos premios tienen que ser un referente para España, ¿no? Quiero decir, no quiero ponerme aquí en plan patriota, pero son nuestros Nobel, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que ahí tiene que haber una labor conjunta de todos, con los medios de comunicación, con todo. O sea, eso tiene que ser como el acabose, ¿no? Tiene que ser como el día que toda España vive lo que es la mejor sociedad posible. Es decir, que es la sociedad del conocimiento, saber. Que es la sociedad del esfuerzo. Esa gente que viene no es que se le hayan dado tal, ¿no? Que es del saber, del querer saber, del querer hacer, del hacer el bien, ¿no? Es la sociedad como de los buenos, ¿no? Y eso, tiene que ser España, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber un movimiento brutal, porque es brutal lo que pasa, porque es brutal lo que se mueve, porque el trabajo de Teresa, no la quiero mirar porque es bueno, que lo tenemos preparado. No. Dilo. No. Es que lo que esta mujer hace es que le tendrían que dar a ella un premio Princesa de Asturias. No, pero es verdad. Es que es verdad. O sea, además, sabes que soy cero. O sea, las que me conocéis un poco más aquí, tú, Emma, Flor, o sea, que yo soy cero. Aduladora. O sea, vamos, cero. Es brutal. O sea, es brutal lo que pasa aquí y lo que pasa para todos los para todos los españoles, porque hay una parte muy importante que se llama presupuesto.
y que revierte en Totalmente. la ciudad, que revierte en la comunidad y que revierte también en nuestro país, ¿no? Pero más allá de eso, sobre todo es lo bonito que es, lo bonito que es ver a tanta gente bonita en el sentido de eso, de estupenda, ¿no? Es la sociedad que a mí me gusta, es la sociedad eso del esfuerzo, del conocimiento, de gente que trabaja por los demás, ¿no? De gente que trabaja por los demás, que es brutal eso, ¿no? El servicio público. O sea, yo creo que los premios Princesa de Asturias hacen un servicio público. Luego, hacen un servicio es un poco feo decirlo así, pero para la corona, ¿no? para la institución, es importantísimo lo que aquí pasa. Lo que pasa aquí es brutal, ¿no? El papel de los reyes, el papel ahora de la princesa de Asturias, no, es alucinante. Las gaitas, ¿no? Ir por la calle, ¿no? No sé, quiero decir, lo que es muy bonito, a mí me entusiasman, es mi día del año para mí, o sea, es de verdad, me reía con gente de comunicación de la casa, les decía, digo, es que para mí este día es el más importante, este y el de los Reyes Magos. Digo, pero como ahora sé que los Reyes Magos no existen, este es más importante. Soy un poco bocas, pero así se lo dije. Y a la reina no, ¿eh? Y entonces, bueno, tuve la inmensa suerte de entrevistar para El Español a Ellen MacArthur, ¿no? Que claro, o sea, reúne todo, porque reúne esa parte de haber sido regatista, o sea, que al final, cuando tú piensas en una persona que se ha ido sola a dar la vuelta al mundo en un barco sin parar, bueno, muy bien, ¿no? O sea, algo debe tener, ¿no? Pero al margen de eso, es la fortaleza, ¿no? Eso que os decía antes de la generación esa de crecimiento, ¿no? Del querer, bueno, pues eso es ella también, ¿no? Y luego ya que de repente decida cambiar el barco, ¿no? Por ese otro barco tan importante que es el de intentar cambiar el sistema de economía lineal a un sistema de economía circular en un momento en el que de verdad necesita el planeta ese cambio, pues claro, yo me quito el sombrero, ¿no? Y me emociona. Y luego además es que ella es un personaje muy especial. Teresa decía que era muy tímida, pero realmente yo no la vi tan tímida, la vi súper cordial y es como una niña chica, ¿no? Es como, pues, tiene una pasión y una fuerza y bueno, y el trabajo que está haciendo ella y está haciendo la Ellen MacArthur Foundation es importantísima, ¿no? Y es muy importante la capacidad difusora de lo que están haciendo, que tienen los premios, ¿no? Y la cantidad de gente que a través de los premios pues ha conocido su labor, claro, ¿no? Y se ha enterado de qué es eso de la economía circular, ¿no? Y de cómo, bueno, y de que lo que estamos haciendo pues insistiendo en el reciclaje, insistiendo en un mejor consumo, insistiendo en menos plástico, en todo esto, bueno, pues que eso tiene que ver con lo que es la economía circular y con la necesidad de llegar a ella, ¿no? Sabiendo que no es fácil y que no se hace en un plis-pas, ¿no? ¿Cómo se diga? En un plis-plas. Bueno. Y que tiene que es otra cosa que es muy importante, ¿no? Cómo esta gente, este tipo de personas, lo que te enseñan y lo que enseñan al mundo es su capacidad de trabajo y su capacidad de tesón, ¿no? Y su capacidad, porque, claro, ella
ella se montó en un barco con 7 años y decidió que ella quería hacer cosas en un barco, trabajar en un barco, viajar en un barco, o sea, que ella quería que el barco fuera su ecosistema, ¿no? Y no sabía cómo. Y además es una mujer del campo, de familia del campo, padres profesores, es decir, que no era del ecosistema marino, ¿no? Y entonces, ¿cómo de repente alguien tiene esa visión, tiene ese objetivo, trabaja y tiene el tesón suficiente como para conseguir aquello por lo que vio y por lo que está trabajando? Y yo creo que esa es una enseñanza brutal. Espectacular. Espectacular. Bueno, yo creo, perdonarnos, que nos hemos pasado un poco de tiempo. Perdón, ¿eh? Vamos a acabar. Yo te quiero dar las gracias. No, a ti, no. Inmensas, porque es un lujo tenerte aquí, No, porque hombre. yo siempre digo que nos encanta contar con mujeres profesionales interesantes y creo que eres una referencia en el mundo de las revistas femeninas, en el mundo de la moda, en todo este sector, y que haces un trabajo y continúas haciendo un trabajo fantástico. Así que millones de gracias por venir. Muchísimas gracias. Agradecida a ti, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a Flor. Y es que no nos ha dado tiempo. Ahora mismo soy vicepresidenta de la Fundación Robert Kennedy Human Rights, pero he sido mucho tiempo y sigo colaborando con Save the Children, donde he sido vicepresidenta, y luego he escrito 3 libros. Esto un poco de publicidad. Uno que tiene un título que es horrendo, que se llama Puta no soy. Otro que se titula Socorro, soy abuela. Y otro que se titula Soy yo, es que aquí hace mucho calor. Sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. No, a vosotras. Gracias. No puedo aplaudir. Muchas gracias. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros volvemos el 14 de diciembre con unas mujeres estupendas, una asociación de mujeres fantásticas que hay en Madrid que se llama Círculo Orellana, que han publicado un libro de historias de mujeres también, así que ya os avisaremos y esperamos que podáis venir. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres? Ay, perdonar, que hay una pregunta. Te voy a matar. ¿Sí? ¿Hola? A mí a ver si fue un perdóname. Ah, pues igual no. A ver, mira, está por aquí, perdóname. A ver. Perdón, pero es que no me podía ir sin... Ay, pues... No me podía ir sin decirlo. Hay una cosa, Charo, de la trayectoria que se te ha olvidado comentar, y es lo que ayudaste a cambiar la vida seguramente de muchas personas, y bueno, entre ellas de la mía, ¿no? Cuando contestaste un mail a una niña muy pesada que te escribió muchas veces para que le dieras una oportunidad, y me dejabas ahí unas líneas que yo creo que a la gente que vio la revista le habrán pasado desapercibidas, pero que a mí me cambiaron la vida. Y eso es algo que me parece quizás más importante que otras muchas cosas que probablemente tengan más mérito y sean más comerciales, pero es mucho más bonito. Así que muchísimas gracias. Siempre te lo digo en privado, pero hoy te lo quería decir aquí en público. Eres una delincuente. O sea, lo voy a decir muy corto. Emma es muy pesada, tiene mucho tesón, es maravillosa. Y entonces yo abrí una sección que se llamaba Cartas a la directora, no de la directora. Y entonces ella quería escribir en las cartas a la directora y, claro, me torpedeaba. Y además, como escribe mucho y muy bien, pues me mandaba. Y bueno, yo le publicaba algunas, y cuando ya la conocí, pues la quería publicar todo el rato porque es un bombón de persona y solo tiene lo que se merece. Y ya, gracias. Muchas gracias.